Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder tomar este tiempo a compartir con ustedes e iniciar hoy un viaje que durará varios días conociendo a la persona más maravillosa, más hermosa, más impresionante y más impactante que nosotros pudiéramos conocer en nuestra vida, al Señor Jesucristo. Realmente es emocionante para mí el poder tener este tiempo de compartir esta enseñanza con ustedes, una enseñanza que ha llenado mi corazón, que ha transformado mi vida, que me ha llevado en un viaje de conocer al ser más maravilloso que ha existido y que existirá sobre la faz de la tierra. Y se trata del Señor Jesucristo. Esta serie la hemos titulado Conocer a Cristo o conocer más profundamente a Cristo. De eso se trata. Y yo creo que todos tenemos una idea y tenemos una noción de Jesucristo, pero la palabra de Dios nos enseña que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y a través de este viaje de las escrituras vamos a conocer muchísimo más del Señor Jesucristo. Recuérdense que no basta con conocer lo que conozcamos hasta el día de hoy, porque al final de cuentas el Señor Jesucristo es Dios y como Dios es eterno e infinito y nunca vamos a terminar de conocerlo. Así que es hermoso para mí el poder compartir con ustedes en este viaje, orando al Espíritu Santo que Él sea el que nos revele, que Él use esta enseñanza para revelarnos cada vez más de Jesús. Para comenzar, oremos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder reunirnos en esta hora para escudriñar juntos tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir tu palabra en el corazón de mis hermanos y también en el mío, Señor, y que tu Espíritu Santo selle esa palabra con su fuego, Padre. Señor, guíanos a toda verdad a través de la Escritura, revélanos más y más de ti, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti. Queremos conocerte más, Señor, y queremos aprovechar este tiempo, Señor, para ello. Guíanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya, Señor, recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú, Señor, eres quien la merece. En el nombre de Jesús, amén. Para comenzar, como se trata de la persona más maravillosa que ha existido sobre la faz de la tierra y que existirá, y la persona más maravillosa que conoceremos por el resto de nuestra vida, quiero comenzar leyendo una descripción de Jesús en el libro de Cantares, en el versículo 2. Dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Señor me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. En el versículo 13 dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Y en el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Mi oración en esta hora es que realmente nos podamos sentar bajo la sombra del deseado y que nos banquete y que su bandera sobre nosotros sea su amor. Que Él derrame más y más amor de Él en nosotros a través de esta enseñanza para que nosotros le amemos a Él cada vez más. Y para ya entrar en materia,
voy a comenzar hablándoles acerca del nombre, porque es a través de los nombres de Jesús que vamos a conocer mucho de Él. En la palabra de Dios y para el Señor los nombres no son una cosa ligera, no son solamente un identificativo de una persona, sino que tienen múltiples significados. En algunos casos reflejan el carácter o el propósito para el cual la persona fue creada. En otros es el reconocimiento de la existencia real de esa persona y la manifestación de su esencia. En otros casos, el nombre manifiesta propiedades, naturaleza y o cualidades de la persona. También son una forma de bendición profética. Es la expresión de los sentimientos de los padres hacia ese niño cuando nació. O el nombre puede también referirse a la posición, o puede ser referido a la ocasión, acontecimiento o circunstancias en las cuales nació, o señalar alguna particularidad observada en el niño o niña, o puede referirse también a la transformación o modificación de alguna situación de esa persona, como en el caso en el cual el Señor le cambia nombre a Pablo, el Señor le cambia nombre a Abraham, le cambia el nombre a Jacob, le cambia el nombre a Sara. ¿Por qué? Porque hubo una transformación o modificación en sus circunstancias. Los nombres también en muchos casos expresan una cualidad de Dios, o es la expresión de algún deseo hacia el recién nacido que se convierte en profético. O sea, los nombres en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús no son como ahora simplemente un identificativo, tenían un sentido, era algo muy importante y no lo tomaban, el ponerle nombre a una persona no lo tomaban a la ligera. ¿Y qué implica entonces, o qué medio tenemos nosotros en la palabra de Dios para conocer a Dios, además de lo que la palabra de Dios dice? Lo podemos conocer a través de sus nombres, meditando en lo que cada uno de los nombres de Él significa realmente. A veces tomamos, por ejemplo, sabemos los nombres de Jehová, ¿no? Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa, pero ¿qué significa exactamente cada uno de esos nombres? Va mucho más allá del significado inicial. Si nosotros meditamos profundamente en cada uno de esos nombres, vamos a encontrar una riqueza de información acerca de las características, de las cualidades, del amor, incluso de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué implica conocer el nombre de Dios o los nombres de Dios? Significa conocer a su persona, conocer sus propósitos, actividades y cualidades según se revelan en su palabra. Y hay un punto aquí importante que tenemos que considerar. Hay un libro, o hay en la Biblia, hay varias genealogías, y a veces nosotros nos saltamos estas genealogías porque nos parecen tediosas, aburridas, irrelevantes o cosas por el estilo. Sin embargo, cuando comenzamos cada uno a examinar el significado de cada uno de esos nombres, vamos a obtener muchísima información relacionada con Dios, porque muchos de esos nombres se refieren a características o cualidades de Dios. Vamos a obtener también muchísima información acerca de las cosas que Dios hace y que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a conocer de su carácter. Así que la próxima vez que se enfrente con una genealogía en la Biblia, no la pase por alto. Hay un diccionario de nombres bíblicos que nos puede servir muchísimo si lo tenemos a la mano para ir viendo cada uno de esos nombres y su significado. En la palabra de Dios, en relación a Jesús, nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, en relación al nombre,
Dice la palabra, para que veamos lo importante que son los nombres para Dios y en el contexto de la palabra. Dice que después de la resurrección, el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros los creyentes necesitamos reconocer lo que ese nombre representa. Y ese nombre representa muchísimas cosas. Entre ellas podemos ver 5 principales. La primera es que Jesús es Rey. Según nos enseña la palabra, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. También Jesús es sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo, según nos lo enseña Hebreos capítulo 6, versículo 20. También es nuestro rescatador, nos lo enseña Mateo capítulo 20, versículo 28. Es nuestro salvador, Juan 3:16, Hebreos 2:10. Y también es nuestro juez, nos lo dice en Juan capítulo 5, versículo 22. A propósito de esta característica de Jesús como juez, es la característica menos reconocida de él, que la vamos a ver en alguno de los próximos capítulos de esta serie. Pero hay también una cosa interesante de observar, y por eso es importante que reconozcamos a Jesús o conozcamos a Jesús también por sus nombres. Y es que en el Nuevo Testamento hay una característica distintiva en la manera en que el nombre de Dios se sustituye por el nombre de Jesús en muchos pasajes provenientes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Mateo 7:22, Hechos 4:17 al 18, Hechos 5:40, Hechos 9:29, y así sucesivamente. Esto nos habla de la unicidad y unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Son uno solo, como Jesús lo dijo, con diferentes funciones, pero uno solo y uno mismo. Es importante también porque en cuanto al nombre de Cristo encontramos 5 ideas centrales. Y esas son: 1, que creer en su nombre implica aceptar a Jesús como Hijo de Dios, Mesías, Salvador y Señor, que es el tema central de los escritos de Juan, pero también aceptarlo como juez, como sumo sacerdote, como sanador, como libertador, como proveedor, porque Él y el Padre son uno solo. Al creer en su nombre, estamos creyendo en esa misma unidad entre el Padre y el Hijo, y por lo tanto las características del Padre son las características del Hijo. De hecho, Jesús mismo nos lo enseña en el Nuevo Testamento. Jesús nos enseña: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo soy, es lo que veo al Padre hacer, decir y ser. Así que el creer en su nombre es fundamental para la salvación. No solo se trata de saber de Jesús, no solo se trata de creer en Jesús, se trata de creer en su nombre. Y su nombre, en realidad, en la Biblia al Señor Jesucristo se le dan más de 300 nombres. ¿Cuántos conoce usted? Conocemos generalmente el de Jesús, el de Cristo, el de Jesucristo, pero ignoramos la plenitud de lo que esos nombres son, y mucho menos vamos a saber los otros nombres, o algunos de los, quizás salvemos algunos de los otros, pero muchos de ellos no. Y entonces lo que estamos teniendo es un concepto incompleto de Jesús. De hecho, déjeme decirle algo. Piense usted un momento en su concepto de Jesús. Piense en una figura de Jesús. Hágase una representación en su mente de Jesús. Yo le voy a asegurar, casi con un 100% de certeza, le puedo asegurar que la imagen que usted se hizo en su mente de Jesús es la imagen del Jesús de los evangelios.
Y Jesús es el Jesús de los evangelios, pero es más que el Jesús de los evangelios. Hay facetas de Jesús que en los evangelios no las vemos necesariamente, porque recuérdese usted que la palabra de Dios nos enseña que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, que es a lo que se refieren los evangelios, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús se despojó de toda su gloria. Siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre y como hombre se hizo siervo. Pero cuando Él regresó después de cumplir la pasión y resucitó y regresó al Padre, dice que primero que nada que fue restaurado como el Hijo de Dios, y segundo que además de eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, y eso implica cambios en Él. De hecho, el Jesús del día de hoy, déjeme darle la descripción para que veamos cuánta necesidad tenemos de iniciar este viaje y de iniciar este conocimiento de Jesús, de profundizar en el conocimiento de Jesús. Dice en el libro de Apocalipsis: dio Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una tela que llegaba hasta los pies, de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz es como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si usted se da cuenta, es una descripción de Jesús totalmente diferente a la descripción que por lo general cada uno de nosotros tenemos de Él. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras para tener un mayor entendimiento de quién es Jesús. De hecho, la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él y que en ellas encontramos la vida eterna. Entonces es importante conocer cada día más de Jesús. En la medida que conozcamos cada día más de Jesús, en esa misma medida vamos a experimentar cada vez más la bendición de tenerlo a Él como nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador, y de las bendiciones que Él derrama sobre cada uno de nosotros. La importancia del nombre en la Biblia, estamos hablando en el Nuevo Testamento, la vemos reflejada en 5 cosas. Primero, en lo que ya hablamos de creer en su nombre, que implica aceptarlo como Hijo de Dios, Mesías, Salvador y Señor, y otras características como juez, sumo sacerdote, sanador, libertador, proveedor, etc. También es tan importante el nombre que necesitamos ser bautizados en su nombre. Actuar en su nombre significa participar de su autoridad. Sufrir por su nombre es parte de la vida del creyente. Y en el nombre de Jesús, o es el nombre de Jesús el que recibimos instrucciones en la palabra, que es el que debe ser predicado en Hechos 8:12, Romanos 1:5. Entonces, esto también es aplicable a la persona del Padre y a la persona del Espíritu Santo. Sus nombres tienen que ver
con las características, cualidades, propósitos y funciones de cada uno de ellos. No son nombres para tomarlos a la ligera, porque tienen un profundo significado de bendición para nuestras vidas. El estudio de los nombres de cada uno de ellos nos permite una mayor y más completa idea de quién es cada uno. Y en el Antiguo Testamento los patriarcas conocían a Dios por sus títulos, y cada título era derivado de la revelación que cada uno había recibido de una cualidad o característica de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando en la palabra de Dios encontramos nombres de Jesús, esa es una revelación de una característica de Él que es para bendecir nuestras vidas. En la medida en la que escudriñamos, conocemos y reconocemos los nombres de Jesús, en esa misma medida vamos a ser mucho más bendecidos, vamos a tener mucho más plenitud de la vida de Él en nosotros, y vamos a amarle cada vez más. Una observación en esto, y es que desde el principio de la creación, uno de los objetivos del diablo ha sido siempre el de distorsionar la imagen que nosotros nos hacemos de Dios, y eso a través de muchas formas, a través de ídolos que distorsionan la imagen de Dios, pero también a través de ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. También a través de introducir ideas distorsionadas acerca de Dios, como lo que sucedió con Adán y Eva, donde prácticamente el diablo formó una distorsión del concepto que ellos tenían de Dios a través de la plática con Eva. Todo esto es para que las personas o perezcan como incrédulos o perezcan como pueblo de Dios, que no alcancemos el propósito y las metas de Dios para nuestras vidas, que fue lo que hizo precisamente con Adán y Eva en la caída. No alcanzaron el propósito por el cual ellos fueron creados. En Apocalipsis capítulo 13 y versículo número 6, la palabra de Dios dice algo bien interesante relacionado con el diablo, con la obra del diablo, de la cual tenemos que tener cuidado. Dice que el diablo abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, ojo, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, el diablo está empecinado en evitarnos conocer el nombre de Dios. ¿Para qué? Porque eso le facilita blasfemar de Él. Cuando nosotros no tenemos un conocimiento, preciso de Dios, cualquier pensamiento que pueda cualquier pensamiento puede venir a distorsionar nuestra imagen de Él, y con eso distorsionar nuestra relación con Él y distorsionar lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Muy bien, una vez que hemos visto la importancia de los nombres, ahora entremos a un siguiente tema. Y ese tema es que en la palabra de Dios Dios se revela gradualmente. Tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, en la palabra de Dios se van revelando gradualmente a través de sus obras, a través de su relación con las personas, de tal manera que comenzamos con una revelación de ellos en el libro de Génesis, por ejemplo, y terminamos con una revelación muchísimo más amplia, profunda, inconmensurable en el libro de Apocalipsis. Y con Jesús no es la excepción. La revelación completa de cada uno de ellos la vamos a encontrar a través de la lectura de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un error cuando nosotros solo nos concentramos en la lectura
de los evangelios o del Nuevo Testamento y dejamos por un lado el Antiguo Testamento. En realidad, el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo, y además el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Necesitamos leer toda la Biblia, escudriñar toda la Biblia, para poder llegar a tener la plenitud de la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, y al tener esa amplitud de revelación de ellos, en esa misma medida vamos a vivir una mayor plenitud de vida, más vida eterna el día de hoy, y vamos a prosperar mucho más. La palabra de Dios dice dos cosas en relación a esto. Dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y una forma de prosperar nuestra alma es conocer a aquel que cuida de nuestras almas, número uno. Y número dos, también la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y el reino de Dios es el rey de ese reino, y el rey de ese reino es Jesús. Entonces, conocer más de Jesús nos va a llevar a vivir más en su justicia, y al vivir más en su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Encontramos en la palabra de Dios 4 fases, 4 etapas en la revelación de Jesús. Mucha gente piensa que Jesús aparece hasta los evangelios, y que Jesús no aparece, o aparece muy esporádicamente, o quizás solo en Génesis 1 aparece Jesús y el Espíritu Santo, y que el resto de apariciones de Jesús o del Espíritu Santo es hasta en el Nuevo Testamento, pero no es así. Jesús y el Espíritu Santo junto con el Padre están presentes desde el principio, desde el libro de Génesis. Entonces, la revelación de Jesús pasa por 4 etapas, 4 fases, o se va dando gradualmente en 4 etapas. La primera de ellas es la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento. La segunda es la revelación de Jesús en los Evangelios. La tercera es la revelación de Jesús en las epístolas del Nuevo Testamento. Y la cuarta, es la revelación de Jesús en el Apocalipsis. Como dijimos, es una revelación gradual. No es que sea en un lado sea una cosa y en el otro deje de ser esa para hacer otra cosa. No, sino que va sumando en la revelación. Jesús siempre es el mismo desde el principio hasta el final, pero en su revelación y en el conocimiento nosotros vamos pasando por 4 etapas en ese proceso de tener la revelación más completa de Jesús. Y vamos a comenzar entonces con la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahí encontramos lo que son las teofanías. ¿Y qué son las teofanías? O las cristofonías, perdón. ¿Y qué son las cristofanías? Son la manifestación de Jesús, la manifestación física de Jesús en el Antiguo Testamento. Recordemos, en el Antiguo Testamento encontramos 4 revelaciones fundamentales de Jesús. No solamente esas, pero son 4 fundamentales. Jesús es revelado como el verbo creador todopoderoso de Dios en Génesis capítulo 1. Es revelado como la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios. Es revelado como el ángel de Jehová en las cristofanías, que es cuando Jesús desciende del cielo a la tierra y se hace presente en ocasiones especiales en la historia de su pueblo. Y vamos a ver algunas de ellas. Y cuarto, es revelado como el Mesías, Salvador y Señor, que habría de venir, prometido para Israel y la humanidad, para salvación, liberación y redención. Vamos a comenzar con la primera. Jesús, el verbo creador y todopoderoso de Dios. En Génesis 1:3 encontramos que la palabra de Dios dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la revelación de Juan, en el capítulo 1, versículo 18 de su evangelio, sabemos que Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Por lo tanto,
ese Jesús dijo. Es Jesús trabajando conjuntamente con el Padre para la creación de la tierra y del universo. Y esto nos habla de la indisolubilidad y unidad de Dios con su palabra, con su Hijo, porque son uno. Todo ello también nos enseña que Jesús es todopoderoso, creativo, y hace todo aquello que indica sin ninguna falla. Jesús es confiable, aunque no entendamos, como dice Isaías 55, 8 y 9, que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pero también dice en Isaías 55, 10, 11, que Él envía su palabra y su palabra hace todo aquello para lo cual fue enviada. Así que en la palabra de Dios no falla, porque Jesús no falla. O podemos decir al revés. Si la palabra de Dios no falla, Jesús no falla, porque Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. En ella no hay mudanza ni sombra de variación, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo, o de la palabra, hasta que todo se haya cumplido. Entonces este nombre de Jesús y hay un pasaje interesante, un pasaje que me encanta en Números 23, 19, relacionado con la palabra de Dios, pero que aplica a Jesús, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. O sea, la palabra se cumplirá sí o sí. Por eso dice también en la Escritura que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Entonces, ¿qué nos habla este nombre acerca de Jesús, el Verbo de Dios? Primero, nos habla de la disponibilidad a nuestro favor de todo el poder de Dios para obrar en medio de cualquier circunstancia a nuestro favor, porque la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es una manifestación del poder de Dios. Y si la palabra de Dios, el verbo de Dios, está disponible para nosotros, el poder de Dios está disponible para nosotros. Y como la palabra de Dios, por la palabra de Dios, vemos que Jesús es el vencedor. Dice la palabra en Colosenses que Él despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, Jesús es el supremo vencedor. Si Él es el supremo vencedor, nosotros somos vencedores con Él. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y todo lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, todo lo que la palabra de Dios dice se cumplirá. Porque la palabra está en nosotros y Jesús está en nosotros. Y la palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Y miren, hay cosas maravillosas en esto que podemos anticipar, principalmente en función de la situación que estamos viviendo el día de hoy. La palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores. La palabra de Dios dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. La palabra de Dios dice que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. La palabra de Dios dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. La palabra de Dios dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y al salir de ahí entraremos en un ámbito de victoria, de bendición. Así que podemos estar confiados en lo que la palabra de Dios dice, y más que confiados en lo que la palabra de Dios dice, además confiados en Jesús, que Jesús es nuestro Salvador y Él dice, si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén. Además, el hecho de que Jesús sea el verbo encarnado, la palabra todopoderosa de Dios, significa que aun cuando no exista lo que nosotros necesitamos para salir de una determinada situación, Él lo creará
para cada uno de nosotros. Por eso eso es lo que dice exactamente la palabra cuando en Mateo 7:7, cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Por qué esa seguridad? Porque lo que Dios nos está diciendo a través de eso es que todo aquello que nosotros pidamos, que no sea para para nuestra codicia o nuestra lujuria o la vanagloria de la vida, todo aquello que nosotros pidamos que sea conforme a su voluntad, Él lo hará. Y si no existiera, Él lo creará para nosotros. La palabra de Dios es creativa. Jesús es creativo. Amén. La siguiente revelación que encontramos de Jesús en el Antiguo Testamento es la sabiduría de Dios, y lo podemos ver en todo el libro de Proverbios, pero específicamente en Proverbios 8, y en los versículos 12 y en los versículos del 22 al 31. Dice, note esto que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría, ¿quién estaba con Jesús? ¿O quién estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién estaba con Dios desde antes de que todas las cosas fueran hechas? Obviamente, como Dios es uno, Jesús y el Espíritu Santo estaban con él. O sea que la sabiduría de Dios se refiere a Jesús. Y mire, lo reafirma en otro versículo de Proverbios 8. Dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Un príncipe, el principado lo tiene un príncipe, y un príncipe es el hijo del rey. Si Dios, el Padre, es el rey, Jesús es el príncipe, y él estaba eternamente, ha tenido eternamente el principado. Oiga, Jesús no es Señor desde hace poco. Jesús ha sido Señor desde siempre, porque desde siempre ha tenido el principado, desde el principio, desde antes de la fundación de la tierra. Él dice también en el mismo Proverbios 8, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Y esto reafirma que Jesús es el Verbo creador y todopoderoso de Dios. Nos enseña, este nombre también nos enseña, y estos pasajes nos enseñan la unicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo reafirma Jesús en Juan en el Evangelio de Juan. Muchísimas veces Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Pero en Juan 14 se refiere al Espíritu Santo como otro consolador de la misma categoría de él. Entonces ahí nos habla de la unicidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Los tres son uno. Y de hecho los encontramos trabajando juntos desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos al Padre. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Entonces ahí tenemos a la Trinidad desde el principio. Y la Trinidad, así como Dios no se explica a sí mismo, tampoco nos explica la Trinidad, solo la manifiesta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando unidos en la creación, desde antes y unidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús, las implicaciones de este nombre para nosotros es que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos a nuestra disposición toda la sabiduría de Dios, todas las respuestas para toda situación, circunstancia de nuestra vida que puedan provocarnos confusión, o aún aquellas circunstancias de nuestra vida que no nos producen confusión, pero en las cuales necesitamos una dirección del Señor. Tenemos su sabiduría disponible.
cuando el Espíritu de Dios, cuando Cristo mora en nosotros y nos las da por el Espíritu Santo, porque recordemos que la presencia en nosotros vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios, está en nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, yo les enviaré al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es un agente que trabaja juntamente con el Señor Jesucristo, y si el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, a través del Espíritu Santo nos va a proveer esa sabiduría que necesitamos para toda circunstancia de nuestra vida. Tenemos al tener al Espíritu Santo, tenemos con nosotros toda la sabiduría de Dios disponible que necesitamos para vivir nuestra vida. Vamos a entrar a la tercera revelación que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, y es Jesús como el ángel de Jehová. Lo encontramos en Génesis 16:10 cuando está hablando con Abraham, en Números 22:35, en Jueces 1, Jueces 13 al 18, Génesis 22 del 15 al 18. Es cuando aparece, no te viene en su Biblia, puede buscar la concordancia en todos los lugares donde aparece el ángel de Jehová. Y en todos esos pasajes va a haber algunas características interesantes. Primero, que el ángel de Jehová habla como que si fuera Dios mismo. Pero cuando encontramos a otros ángeles hablar, hablan a nombre de Dios, no hablan como que si fueran Dios. Encontramos eso, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Miguel va a hablar con Daniel, o Gabriel va a hablar con Daniel, ahí lo encontramos. No dice yo Jehová, no. O no está hablando como Dios, está hablando como un mensajero. Y de hecho los ángeles son los mensajeros de Dios. Hablan por Dios, pero siempre dicen Dios dijo, o Dios me dijo que te dijera, o una cosa por el estilo. No hablan como que si fueran Dios. Pero el ángel de Jehová sí habla como si fuera Dios. Busque el pasaje en su Biblia después. El pasaje en su Biblia donde aparece Dios, se le aparece a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí va a encontrar usted que aparecen 3 hombres. Para mí, esos 3 hombres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando el Padre se queda hablando con Abraham y los 2 acompañantes bajan a Sodoma con Lot, cuando Lot los ve, la expresión de Lot es mi Señor, y eso es solo una expresión para con Dios. Número 2, Dios había dicho voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando el ángel habla con Lot, dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces viene Lot y le dice, ten misericordia. Y está bien, yo te voy a conceder tu petición. Cuando le dice que no lo mande más lejos, sino que lo mande a una aldea por ahí. Dice, está bien, yo voy a conceder tu petición. Eso solo lo podía hacer Dios. Eso no lo puede hacer un ángel. Solo lo puede hacer Dios. Y si vemos la forma como ese ángel habla, vamos a ver que es Dios mismo hablando. Para mí, que ahí está la mejor expresión de que es Jesús, el ángel de Jehová. También lo encontramos otra vez, el ángel de Jehová lo encontramos con Jacob. Cuando Jacob va a cruzar el río, y se queda orando antes de cruzar el río para irse a encontrar con su hermano. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Dice que la palabra de Dios nos enseña. Está hablando el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el que se le presenta a Job ahí. Pero la palabra de Dios dice que luchó con Dios, Jacob luchó con Dios y venció. Eso
es más, lo más claro, ¿no? El ángel de Jehová luchó con Jacob y Jacob venció. Un pasaje que no termino de entender a qué se refiere Jacob, que Jacob venció al ángel de Jehová. No lo entiendo muy claramente. Más bien yo diría que eso significa que Jacob arrancó sus bendiciones en esa noche de oración, de intercesión, de clamor en la presencia de Dios. Pero la Biblia se refiere al ángel de Jehová y se refiere también a que luchó con Dios y venció. No que venció a Dios, pero sí que él obtuvo victoria. Luego, esto que nos habla, que el ángel de Jehová es el enviado de él y para hablar por él y como él. Y es lo mismo que hace Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es enviado del Padre para hablar por él y como él. Hay una característica similar entre el ángel de Jehová entonces y Jesús en su venida a la tierra, en su primera venida. En Jueces capítulo 13 y versículo 18 se dice del ángel de Jehová que su nombre es admirable, que es también un nombre para Jesús que menciona Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando habla de que Él es príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, admirable. O sea, hay otra equivalencia ahí entre el ángel de Jehová y Jesús. Ahora, ¿qué es lo que este nombre de Jesús nos enseña? Lo primero que nos enseña es que en Cristo Jesús tenemos y recibimos la plenitud de Dios y la tenemos disponible y la recibimos en nosotros por el Espíritu Santo. Segundo, que podemos vivir confiadamente en medio de nuestras circunstancias difíciles y pasar en medio de ellas confiando en el poder de Dios que nos dará la victoria porque Él está obrando en todo momento a favor de nosotros, que somos sus hijos e hijas. O sea, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se presentaba en circunstancias complicadas para darle victoria a su pueblo. Y Jesús, ¿qué hace en nuestras vidas? Él está con nosotros todo el tiempo y en las circunstancias difíciles nos da la victoria. Porque Él es victorioso sobre toda circunstancia. Nosotros seremos victoriosos por Él y con Él. La palabra nos enseña que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y porque nosotros estamos en Él y con Él, veremos destruidas las obras del diablo. Veremos las maquinaciones del diablo destruidas. El diablo, de alguna manera, obró en las circunstancias de esta crisis, pero vamos a ver cómo esta crisis va a obrar para bien de nosotros y para la extensión del reino. Y de hecho ya lo está haciendo. Muchísima gente se está volviendo a Cristo a raíz del temor o del miedo a la enfermedad. Ante su debilidad se están volviendo a Cristo. Después de esto vamos a ver un avivamiento, un crecimiento como no lo hemos visto nunca, por un lado. Y por el otro lado vamos a ver que a nosotros los hijos de Dios esta situación obró para bien en todo aspecto. Y de hecho está obrando para bien. En relación a las iglesias, como le he comentado en otras enseñanzas que hemos tenido en este tiempo, pues bueno, nos está obligando a buscar nuevas formas de estar en contacto los unos con los otros, a buscar nuevas formas de pastorear, a buscar nuevas formas de predicar la palabra. Y eso no solo, mire qué hermoso esto, porque lo que el diablo trató de usar para mal, Dios lo usó para bien, porque ahora no solo estamos predicando dentro de las 4 paredes de los templos, sino estamos predicando en las redes sociales, y en las redes sociales nos puede ver cualquier persona, sea creyente o no.
vamos a ver muchos hogares restaurados, porque muchos hogares que tenían problemas y que no lograban tener el tiempo para solucionar sus diferencias, ahora en esta crisis por la cuarentena y por el toque de queda, ¿qué es lo que les queda? Hablar entre sí para arreglar sus problemas. Vamos a ver muchos padres volviéndose hacia sus hijos y muchos hijos volviéndose a los padres. ¿Por qué? Porque por la misma situación de la cuarentena y que los niños no pueden o los hijos no pueden ir al colegio o a las universidades o a las escuelas, los padres están tomando el tiempo de de ayudar a sus hijos en los estudios, en el homeschool, y eso está incidiendo en una mejora de la relación. Y por el otro lado, al tener más tiempo libres, al tener menos ocupaciones, tenemos más tiempo libre, y al tener más tiempo libre, ¿qué está sucediendo? Pues obviamente hay una mayor interrelación entre padres, hijos y entre parejas, y eso está fortaleciendo las relaciones. He leído algunos comentarios en algunos muros de Facebook donde preguntan cómo te está yendo en esta cuarentena, y he comenzado a ver precisamente esas cosas, que los padres están teniendo una mejor relación con sus hijos y entre ellos mismos, y están aprovechando ese tiempo. O sea, Dios, a través del Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, hace que todas las cosas obren para bien de los que amamos a Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Para terminar el tema del día de hoy, que es la revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un anticipo profético de las demás fases de la revelación de Jesús a través de una serie de nombres que se le dan a Jesús y que lo mencionan en casi todos los libros del Antiguo Testamento. No hay casi ningún libro en el cual no encontremos una referencia a una profecía de Jesús o al Jesús que vendrá. Y estos pasajes nos ayudan a ir preparándonos, a abrir los ojos, a comenzar a entender y comprender y atesorar los fundamentos para las sucesivas fases de la revelación de Cristo. Es decir, son los ladrillos y los renglones sobre los cuales se va a fundamentar el siguiente nivel de la revelación de Jesús a nuestros corazones. La mayoría de estas referencias nos están también preparando para la revelación de Cristo como el Salvador de los pecados, revelado en los Evangelios. Y un libro que hay dos libros para mí que contienen una cantidad de referencias al Jesús que vendría en los Evangelios. Y este es el libro de los Salmos y el libro de Isaías. De hecho, al libro de Isaías se le conoce en algunos ámbitos como el Evangelio o el libro de las buenas noticias en el Antiguo Testamento. Es un anticipo de los evangelios en el Nuevo que está en el Antiguo Testamento. En la medida que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, vamos a comenzar a ver también algunos anticipos proféticos de la tercera fase de la revelación de Cristo en las Escrituras como el Señor. Voy a anticipar a esto. En los Evangelios Jesús es revelado como Salvador, pero en las epístolas, en el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento, Jesús es revelado como el Señor. Y en Apocalipsis es revelado como el juez. O sea, son las tres etapas subsiguientes que en los días subsiguientes las vamos a ver. En alguna encontramos, por ejemplo, algunos de los nombres de Jesús que son anticipos proféticos a las revelaciones futuras en la Biblia acerca de él. El nombre de admirable, afinador, que está en Malaquías 3.3, brazo de Jehová en Isaías 53.1, consejero, Isaías 9.6, Dios fuerte en Isaías 9.6 también, Emmanuel, Dios con nosotros en Isaías 7.14, fuerza de salvación en el Salmo 18.2, fundamento en Isaías 28.16, gloria de Jehová en Isaías 60.1, guía en el Salmo 48.14, jefe en Isaías 55.4,
Jehová en Isaías 26, 4 y 43, juez en Miqueas 5, 1 y Hechos 10, 42, justicia en Jeremías 23, 6 y 33, 16, legislador en Isaías 33, 22, limpiador en Malaquías 3:13. Recuerda aquel pasaje donde dice que Jehová es jabón de lavadores. Manantial en Zacarías 13:1. Mesías en Daniel 9:25 y en Juan 1:40, en Daniel 9:25 del Antiguo Testamento. Niño en Isaías 9:6. Padre eterno en Isaías 9:6, príncipe de paz en Isaías 9:6, redentor Isaías 59:20 y 60:16, refugio Isaías 25:4, el renuevo en Zacarías 3:8, rey de justicia en Isaías 32:1, la roca en Deuteronomio 32:15, la rosa de Sarón en Cantares 2:1, el Salvador poderoso en Isaías 63:1, Silo en Génesis 49:10, la simiente de la mujer en Génesis 3:15, el sol de justicia en Malaquías 4:2, el ungido en el Salmo 2:2, y la vara de Dios en Isaías 11:1, el vástago justo en Jeremías 23:5, el deseado de todas las naciones en Ageo 2:7, el Señor Yahvé es nuestra salvación en Jeremías 23:6, el príncipe del ejército de Jehová en Josué 5:14. Como vemos, muchas de estas revelaciones o de estos anticipos de la revelación de Jesús están en el libro de Isaías y en los Salmos. Así que vamos a terminar aquí el día de hoy y mañana vamos a ver la revelación de Jesús en los evangelios y probablemente nos da tiempo de ver la revelación de Jesús en las epístolas, en el resto del Nuevo Testamento, para quedarnos con la revelación de Jesús en Apocalipsis para el día domingo. Así que desde ya los invitamos para que nos puedan sintonizar mañana a las 6 de la tarde por este mismo canal. Vamos a estar compartiendo la segunda parte de este estudio, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios y los voy a responder al terminar esta grabación. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es transformadora, renovadora, restauradora, libertadora, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos a toda verdad, y tu Espíritu Santo toma esta palabra y produce fruto, y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, te doy gracias por el privilegio que me has dado en esta tarde de poder iniciar este estudio y de poder comunicarme también con cada uno de mis hermanos que nos está escuchando, Señor. Y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, proveyendo cada necesidad, Señor, fortaleciendo al que está debilitado, levantando al que está caído, transformando, Señor, toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, frustración, transformándola en gozo, Señor, y principalmente dándonos a cada uno de nosotros hambre y sed de ti. Padre, ayúdanos en este tiempo a fortalecernos en la fe, a fortalecernos en el conocimiento de Dios, a estar firmes, Señor, y a poder ser testimonio, Señor, de tu fidelidad, de tu grandeza, de tu poder, Señor, y poder llevar a otros que están necesitados, Señor, a tus pies, a que te conozcan, Señor. Padre, oramos por todos los médicos, bomberos, pilotos y asistentes de ambulancias, policías, ejército, por toda la gente, Señor, que el día de hoy está en servicio a favor de esta nación y de todas las naciones, Señor, para contrarrestar esta enfermedad, Señor. Te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que tú, mi Dios Todopoderoso, suplas todas sus necesidades, traigas a su vida consuelo y fortaleza, Señor.
Y también te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que todos los que están enfermos, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, tú extiendas tu mano poderosa, Señor, y los sanes, y esa sanidad sea un camino, Señor, un medio que tú uses, Padre, para llevarlos al conocimiento tuyo, Señor. Padre, sabemos y creemos con todo nuestro corazón que tú deseas que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Y Señor, también sabemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y que en los momentos, Señor, de debilidades cuando estamos más accesibles a escuchar de ti. Así que, Padre, que esta situación sea una situación a que aprovechemos, Señor, para hablar de ti, para darle esperanza a las personas, Señor, para que las personas se acerquen más a ti. Y también, Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, no solo por nosotros, sino por todos los que están en cualquier lugar, que este sea un tiempo para que nos acerquemos más a ti, Señor, para que te conozcamos más. Un tiempo, Señor, de preparación, que aprovechemos para prepararnos, Señor, para tu pronta segunda venida, para que seamos perfeccionados, Señor, y para que podamos ser esa novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga que tú vienes a traer, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, creyendo que de cierto cada uno de ellos será bendito, porque tú eres un Dios de bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos entonces mañana a las 6 de la tarde para continuar con este estudio. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos y que tengan una linda noche. Bendiciones.